Hola a todos, hoy por parte del Museo de Trajes contamos con el experto José Luis Jaramillo Buitrago, quien es antropólogo de la Universidad Nacional y tiene fascinación por temas de literatura y folclore, entre otros. También es escritor y hoy nos acompaña en el conversatorio Cuadrilla, Color, Mito y Tradición. Bienvenido, José Luis. Buenos días, primero que todo a todos los asistentes. Como ya lo dijo Erika, mi nombre es José Luis, yo soy sanmartinero, que es lo que principalmente importa en esta presentación. Soy de San Martín de los Llanos, municipio que queda a 1 hora de Villavicencio, si el trancón lo permite. La entrada, salida a Villavicencio es horrible, ahorita están en obras. Y crecí con esta fiesta que se llama las Cuadrillas de San Martín. Es una fiesta patronal que tiene muchas características de muchas fiestas patronales de aquí de Colombia, pero tiene la particularidad de ser única en su clase, ¿sí? Entonces, eh, las cuadrillas nacen en un contexto de los llanos orientales, un contexto de vaqueros, en un contexto de vaquería, en una economía de ganadería extensiva, ¿sí? Y donde el caballo, y perdón que sea tan insistente, tiene una importancia enorme dentro de la cultura. San Martín, como ya decía, queda a 1 hora de Villavicencio. Durante mucho tiempo fue punta de colonización, tanto a la parte del Ariari como más hacia el oriente. Incluso durante la época de la violencia, y esto va a ser importante más adelante, fue donde se acantonaron los chulavitas, sí, y era un poco una frontera entre el Ariari, las zonas del Ariari y hacia Puerto López, que eran mucho más liberales, y de aquí hacia arriba, que estaban controlados por por el ejército y la policía chulavita, para controlar las entradas a Bogotá. Es que también por eso San Martín es un lugar tan estratégico, y fue un lugar tan estratégico desde la colonia porque permite el acceso hacia Bogotá, y de hecho era uno de los principales pasaderos de vacas desde de las grandes vaquerías que venían de Casanare y Arauca y de aquí de los llanos del Meta hacia Bogotá. Las cuadrillas son una celebración que nace eh, de la finalización de un conjunto de reales cédulas y decretos españoles de la corona española sobre la expulsión de los moros. Después de la última, se hace un gran festejo, y de esos festejos actos sacramentales, que después se llamaron de moros y cristianos, nace esta festividad. Generalmente estos son actos que enfrentan dos grupos, generalmente españoles y moros, franceses o francos y moros, griegos y romanos en otros casos, pero digamos que la constante es esa: dos grupos se enfrentan, ya sea por medio de una danza, como en los pares de 12 de Francia, ya sea incluso a caballo, como en las caballadas del Brasil, pero esa es la constante. Y allí es donde entra, las cuadrillas de San Martín, y lo que las hace únicas es el hecho de que no solamente juegan 4 cuadrillas, ¿sí? 4 grupos, sino que también conmemoran o hablan de la expulsión de los moros de España, ¿sí? Y de la conquista de América. Son 4 grupos, o más adelante. Hacen 10 juegos. No voy a ahondar ahorita por tiempo en los juegos, pero sí puedo decirles que son juegos de guerra y paz. Se conciben como juegos de guerra y paz. También el penúltimo de los juegos se llama La Culebra, muestra un poco el mestizaje de todas las razas, entre comillas, que componen el mito de la conquista y del mestizaje en América. Como podemos ver, aquí están las 4 cuadrillas. Eh, de los de amarillo son los moros, que representan a los árabes que fueron expulsados de la península ibérica. El que tiene la máscara de hueso representa a los africanos traídos
desde su continente, esclavizados por el comercio triangular y por un crimen histórico que aún la humanidad le debe a estos pueblos. Igual los que están de rojo representan a los indígenas, les llama guajivos. A los afros se les llama cachaceros, que viene de cachaza, que es una espuma, un subproducto del trabajo de la caña. ¿Sí? Está ahí la asociación entre la esclavitud de los africanos y el trabajo de la caña. Y por último, los blancos, que representan a a los españoles precisamente. Esto lo ahondaremos más adelante. El objetivo de esto es hablar de los trajes. Como muchas cosas que llevan demasiado tiempo existiendo, esta festividad tiene épocas, ¿sí? Épocas de épocas. Entonces, generalmente el plan especial de salvaguarda lo que hace es que lo divide de acuerdo a donde han sido celebradas, ¿sí? A través de los tiempos. Pero el gran quiebre en la tradición se da en la violencia. Entonces, antes de la violencia, ¿sí? En los años 40, 50, 60, se jugaban en la plaza central, como en muchos pueblos. También ahí se hacían las corridas de toros, los juegos del coleo, la plaza de mercado. Y, como no, se hacían las cuadrillas. Era una celebración mucho más íntima porque vamos, San Martín era mucho más pequeño, eran pocas familias, todas se conocían entre todas. Y todas, digamos, tenían hijos entre todas, por lo que era un pueblo pequeño. Las características de aquí es que la fiesta es mucho más íntima, se hacían unos robos rituales, que la gente, los cuadrilleros se metían a las casas a robar, con permiso de la gente ya sabía que se iban a meter, ¿sí? Jugaban chanzas con las personas, los molestaban. También había cosas como el toro loco y los castillos de fuegos artificiales, que bueno, no voy a ahondar aquí en eso, pero el punto es que las personas del pueblo organizaban las mismas cuadrillas, organizaban la iglesia, era un tipo un poco más carnavalesco. Después de la violencia, como muchos sanmartineros mueren, son asesinados por la policía chulavita, por los chulavitas, eh, mmm, se empieza a perder la tradición, porque, entre otras cosas, el puesto de cuadrillero se hereda de padre a hijo. Entonces, si tú matas a alguien, si tú matas al padre, si tú matas al hijo también, pues se pierde el puesto. Entonces, después de la violencia se intentan recuperar, pero debido a muchas migraciones que se generan después de la violencia, que vienen desde los Andes centrales, pero también desde los Andes orientales, Huila, Tolima, llega mucha gente que no sabe y no entiende, ¿sí? De esto. Sumado a ello, pavimentan la plaza central, ellos tienen que irse a la plaza de la Concha Acústica, pero entonces estas expresiones que antes teníamos tenían de meterse a las casas a robar y jugar entre ellos ya no son posibles porque los que vienen de fuera no entienden qué es esto y nadie les explicó, ¿sí? Llegan a un pueblo donde mataron a muchas personas y existía aún la zozobra de la desconfianza entre unos y otros, entre otras cosas, por un fenómeno que se dio que se llaman los volteados. Entonces eran mismos liberales que decían, mire, allí vive fulanito de tal, y los acusaban, y ahí por la noche venían los chulavitas y los mataban. Entonces, estas cosas empiezan a debilitar y debilitar la expresión, hasta que en los 90 les regalan un predio en donde al pie de lo que hoy es la manga de coleo, y ahí ellos desde ese entonces empiezan a hacer las cuadrillas. Entonces nótese el alejamiento que va teniendo la expresión en términos geográficos. Aquí no queda la plaza de cuadrillas Gabino de Balboa porque queda lejos,
No es mucho, digamos, en términos caminando se demora una media hora, aquí 20 minutos, pero digamos que en un pueblo pequeño sigue siendo bastante. Bueno, esta es la plaza de cuadrillas Gabino de Balboa, lo que les decía, son 4 cuadrillas, cada una se ubica en una ranchería o esquina. Ranchería era antes a lo que se le denominaba ranchería a la fiesta que había después de las cuadrillas, que promovían los mismos cabecillas de cada una de las cuadrillas, ¿sí? Lo que les decía, son 10 juegos, no voy a andar ahorita en ellos, pero sí voy a mencionarles 2, además del juego de la culebra, que ya les mencioné, que se enroscan alrededor del centro de la plaza donde está ubicado el santo patrono y que conmemora el mestizaje, ¿sí? Y la paz y la concordia entre los pueblos de América. A la derecha tenemos el juego de las alcancías, que es uno de los que más disfrutan los mismos cuadrilleros, pero también la gente. Se viene de la palabra alcanzar y ellos van a toda carrera persiguiendo al otro, ¿sí? Antiguamente se lanzaban limones, se lanzaban huevos llenos de ceniza, hoy en día ya no lo hacen, los mismos cuadrilleros dijeron no, porque de pronto herimos a alguien, le cascamos a alguien y es para problemas, entonces eso se dejó de usar. Y el siguiente es el desafío antiguamente llamado guerra de guerrillas, que por obvias razones se dejó de utilizar ese nombre. Consiste en una representación teatral, es el único de los juegos que no se juega a pie, no se juega a caballo, perdón, sino que se juega a pie. Es una representación un poco teatral de la lucha entre los pueblos, se enfrentan blancos con moros, indígenas contra africanos, y al final toman prisioneros como representación, pero después cada uno de los cuadrilleros vuelve a sus propias rancherías. Ahora sí, vamos a lo que nos incumbe, que es la parte de los trajes. Este uso de trajes que hace la población, ¿sí? Puede verse, estaba reflexionando ahorita que acabaron de pasar las cuadrillas y los festivales, porque bueno, esa es otra cosa, cuadrillas y festivales hoy en día no son lo mismo. Son lo mismo y no son lo mismo, me explico. Las cuadrillas es una celebración que nace en la colonia en 1735, más o menos. Los festivales nacen en 1966, pues hay un gran espacio de tiempo, pero entonces los festivales, digamos, por estar promovidos por por las autoridades, empiezan a absorber relativamente a las cuadrillas y hoy en día se ven como una festividad. De hecho, este año el alcalde dijo que no había recursos, entonces las cuadrillas fueron asimiladas por el torneo internacional del joropo y se pusieron dentro del calendario del festival del torneo del joropo, cosa que por lo menos a mí no me parece. Sí, es una tradición que es nuestra y que no debió ser absorbida por más que la gobernación hubiese puesto la plata, pero bueno, esos ya son posturas políticas mías. Entonces, el hecho de que la gente se vista puede verse de dos formas, o, bueno, dos formas que yo teorizo, digamos, de lo que he observado, y es, o uno se apropia, ¿sí? Digamos, estos manillas y este collar hacen parte de las cosas con las que uno sale, a veces. No todo el mundo sale con estos collares, no todo el mundo sale con el sombrero vaquero, pero sí hace parte de una apropiación que hacemos los sanmartineros, ya seamos hijos de sanmartineros o seamos hijos de personas que vinieron en las sucesivas migraciones, ya sea durante la colonización del Ariari, que es la que viene después de la violencia, o en las sucesivas oleadas que han llegado a este pueblo. La otra, que también puede verse como una apropiación, pero no sé hasta qué punto es aquellos que simplemente quieren armar, digamos, bochinche o quieren apropiarse, digamos, de una manera mucho más activa de las cuadrillas, no simplemente lucirlo, sino, digamos, son los que
Se puede ver como los borrachines o los que van a jartar, pero digamos, es algo que hasta ahora yo estoy medio diseñando, pero en general es una apropiación de las cuadrillas y de los festivales. Esto es estar en modo festejos, modo festivales. Dentro de los trajes que pueden usar o que se usan dentro de las cuadrillas, podemos tener tres tipos. Entonces, los de a pie, ¿sí? Los bailadores, que ya son estos trajes que estamos viendo aquí, y los diablos. Entonces, los más vistosos en general son estos, los de los bailadores. La gente, esto es el desfile de la contradanza, que es un desfile que se hace el día de cuadrillas, que abre el día de cuadrillas después de la alborada, que se hace en la madrugada. Y bueno, son los trajes tradicionales del joropo, ya sea más criollos como los que vemos en la parte izquierda, o sean más de exhibición como los que vemos en la parte derecha. También hay formas de apropiación, digamos, de las cuadrillas en este desfile de la contradanza. Como podemos ver en la derecha, también los chicos van vestidos de cuadrilleros, ¿sí? Que es una forma en la cual se le da más vistosidad a la contradanza. Para los que no lo saben, la contradanza es joropo, pero ellos bailan alrededor de esta vara que le llaman hoy en día la vara del Cebucán y van enredando las cintas, ¿sí? Y las desenredan de unas formas muy particulares. Y aquí tenemos a los de a pie, que era lo que yo les decía al principio, el collar de pepas y huesos. No tiene mayor significado más allá del de me uno a los festivales, quiero festejar de esta forma y por ello me apropio por medio de estos collares, de este sombrero. Y más adelante, cuando veamos a la cuadrilla de los guajivos, nos vamos a dar cuenta de otra cosa y es el uso de las camisas rojas con pepas blancas o la que hoy utilizan los guajivos, que es la camisa roja con pepas de colores. También las usa la gente, también las venden, ¿sí? Los comercios las venden. Y es un elemento muy usado en parte porque, digamos, según la tradición, las cuadrillas fueron fundadas por un padre, Gabino de Balboa, por eso la plaza de cuadrillas se llama Gabino de Balboa, pero se dice que él llegó y tomó las tradiciones de los achaguas, de las riberas de los Caño Camoa, Iracá, y formó las cuadrillas con base a ello. En primer lugar, como forma de honrar al niño Dios el 25 de diciembre y luego para la fiesta del Santo Patrono. Abajo podemos ver más bailadores en la parte izquierda y más, no sé si alcanzan a ver al fondo, puro al fondo, una persona con sombrero blanco y una camisa roja que es de pepas blancas. Y por último tenemos estos personajes que son bastante particulares, que son los diablos. Si alguien conoce a los bastoneros de las procesiones de Semana Santa en Popayán, cumplen o cumplían más bien más o menos el mismo rol. Entonces era gente que se disfrazaba de diablo, llevaba un palo amarrado en una vejiga e iba apartando a la gente para que la procesión pasara, la procesión de la contradanza. Hoy en día están muy mal vistos, incluso desde que yo era chiquito eran mal vistos, no solamente por la figura, la exaltación de la figura del demonio en la mitología cristiana, sino también porque muchas de estas personas están borrachas, o se les ve como personas que simplemente van a joder o fastidiar, ¿sí? Y es una figura que lastimosamente ha ido en declive en los últimos años. No hay un disfraz estándar de demonio, como podemos ver aquí hay tres diferentes, aunque muchas veces el que más se usa es el primero y el último en el sentido del enterizo con la cola de diablo, ¿sí? La cola terminada en triángulo, pero en general no hay un disfraz estándar de diablo. Ya ahora sí entramos en la parte, digamos, más jugosa del asunto, y es los disfraces o los vestidos de los mismos cuadrilleros.
Aquí podemos ver dos fotos, una, la de la parte derecha, que son los cuadrilleros en la procesión que lleva a la plaza de cuadrillas. Ellos, después de la contradanza, se cambian más o menos a las 11 de la mañana hasta las 12. A las 12 entran en el templo parroquial, en el templo central, perdón, que están en plena misa en ese momento, y piden al sacerdote que les deje sacar el santo, la imagen del santo, para iniciar las cuadrillas. De hecho, el padre lo hace, hacen las lecturas, después de las lecturas y antes del sermón, el padre los bendice y generalmente los acompaña el vicario, y el vicario es el que con el que van en la procesión desde la iglesia hasta la plaza de cuadrillas. En la parte izquierda inferior tenemos la figura de la culebra, ¿sí? Esta foto me la pasó un señor de aquí, un compañero del grupo de escritoras creativas que tenemos, que estamos formando aquí en San Martín. No tiene fecha, pero digamos, por el estilo y por la calidad de la foto y porque se están celebrando en la plaza central, si pueden ver al fondo está la iglesia, ¿sí? Aún en construcción. Esta foto data de antes de la violencia, ¿sí? Podemos ver, los trajes permanecen más o menos igual, amén de los cachaceros y los moros, que ya vamos a ver sus cambios en el tiempo, pero en general los trajes que menos han cambiado son los de los guajivos y el de los galanes, perdón. Comenzamos con el traje de los galanes, ¿sí? Representan al español, su color representativo, valga la redundancia, es el blanco, su caballo es moro o blanco, su arma es la daga. La daga es importante, el arma es importante y va a estar en todos y cada una de las cuadrillas porque es lo que muestran al momento de utilizar, digamos, al momento de ejecutar tanto el desafío como las alcancías, ¿sí? Como podemos ver, todos los caballos tienen hoy en día, ¿sí? La foto de la izquierda es mucho más reciente, la de la derecha no tanto, es del 2008. Pero hoy en día tienen estos collares, los caballos tienen estos collares de cascabeles todos, absolutamente todos. Estos cascabeles se hacen con estas semillas, no sé si las alcanzan a ver, que se llaman semillas de cucaracho. Y se lo fabrican los mismos cuadrilleros o le piden a alguien que se las ayude a hacer, pero ellos mismos generalmente los ponen a secar y arman las pecheras y todos los adornos para los caballos. El traje de la derecha, que es más el de una armadura española, la idea de una armadura española, se utilizó durante un tiempo, durante la primera década de los 2000. No sé exactamente cuándo se dejaron de usar, no recuerdo en ese momento la fecha, pero los mismos cuadrillos me dijeron, no, ese traje era horrible, daba mucho calor y era muy pesado, entonces definitivamente dejaron de usarlo y hoy en día siguen usando el traje de la izquierda, ¿sí? Que como, está constituido por una camisa blanca, pantalón blanco, un blazer negro, una banda de mando blanca, en este caso con unas cintas negras y unos botines, unas botas negras, que en esas botas es donde guardan la daga. Como podemos ver aquí, esta es una foto de los galanes antes de la violencia, 1940 para ser más exacto. La imagen me la proporcionó, o sea, me la dejó fotografiar don Ernesto Rey Mora, que es hoy en día, si mal no estoy, el cabecilla de la cuadrilla de los galanes. Y podemos ver que en realidad no ha cambiado demasiado, ¿sí? Incluso el sombrero sigue igual de blanco desde ese entonces. Esta es la esquina de la plaza central y lo que hay al fondo, esa esquina en específico, es lo que hoy en día es el Café Bar San Pedro, donde también pude sacar varias fotos. Y lo que está al lado, en la parte izquierda, es lo que hoy en día es la biblioteca municipal. Vamos con los moros o los árabes. Su color representativo es el amarillo, que representa la avaricia,
¿sí? La avaricia dentro de este arquetipo del árabe, que es negociante, que es avaro, que solo vive por la plata, ¿sí? Recordemos que esto es una expresión folclórica que nace en la colonia, y los arquetipos raciales, por eso es que los llaman razas, ¿sí? Que yo prefiero no llamarlos razas, porque es algo sumamente anticuado y sumamente horrible, para ser sincero. Pero digamos que dentro de la mitología o dentro del mito de las cuadrillas se les llama razas, yo no los llamo así. Su caballo es bayo o amarillo y su arma es la cimitarra. Aquí no está a la vista, pero es una espada, la clásica imagen de la espada árabe, que es una espada, ¿sí? Sus caballos también van adornados de amarillo. Podemos ver que esto es un caballo bayo, que es un caballo medio amarillito, digamos, entre comillas, más bien beige. Y también aquí no se nota tanto, pero también tiene los collares de pepas de cucaracho. Estos son los cambios que ha habido en el tiempo, digamos, que yo he podido recolectar de fotos del cambio del traje de los moros. En la foto A, si se dan cuenta, van vestidos de colores claros. Obviamente no se puede notar bien el color por lo que es una foto en blanco y negro, pero su sombrero es más como un triángulo. En la foto B, esta ya es en la plaza, es cuando se juegan en la plaza, la plazuela o plaza de la Concha Acústica. Puede verse que la camisa es rosada, el pantalón es amarillo, el sombrero es más como cilíndrico, ¿sí? Y el caballo incluso es un poco más oscuro, aunque no sé, más bien parece un efecto del desgaste de la propia imagen. En la foto C están ya, estos son de los 90s, en 1900, para ser más exacto, esta es del 92. ¿Sí? Entonces va la camisa amarilla, el turbante, ya es una forma de turbante, ¿sí? Que es blanco con el aro este, que en este caso es negro, ¿sí? Pantalones rosados o fucsias claros y la camisa amarilla, ¿sí? Nótese que llevan medias y generalmente llevan cotizas, ¿sí? O babuchas, digamos, hoy en día utilizan unas babuchas bastante curiosas. No llevan chaleco, igual que en la D, esta ya es de los 90, principios de los 2000. La camisa sigue igual, amarilla, pero el color del pantalón cambia a verde, igual el color de la cinta de la tela del turbante que llevan encima cambia. Estas fotos, las tres de abajo me las proporcionó el jefe de la cuadrilla de los moros, un ser humano excelente. Me ayuda mucho en mis investigaciones aquí, don Darío Manrique. El siguiente grupo que vamos a ver son los guajivos, que representan a los indígenas. Guajivo no solamente es una familia lingüística hoy en día, una clasificación de una familia lingüística de los llanos, de las más extensas, de los llanos orientales colombianos, sino que también era la forma en la cual se les llamaba a todos los indígenas en el llano. ¿Sí? También es una forma despectiva de llamar, era una forma despectiva de llamar a los indígenas. Y hoy en día, fuera del contexto de las cuadrillas, también. ¿Sí? Entonces, si tú llegas y le dices a alguien, usted es un guajivo, le va a arriar la madre, perdón la expresión, lo va a insultar, ¿sí? Porque también es un insulto. Su color es el rojo, que representa la sangre que fue derramada por los indígenas durante la conquista. Su caballo es alazano café, es más oscuro, ¿sí? Su arma es el arco y flecha. Aquí podemos ver que su traje está compuesto pues de una corona de plumas de pavo real, antes eran de papagayo, ¿sí? Ya no se puede, por lo que Cormacarena se los prohibió. Los collares de pepas y de colmillos, lo que yo les decía, esto es digamos, porque dentro del el origen mítico de las cuadrillas está que vienen de los indígenas, entonces este es un elemento de apropiación y ellos lo de manera normal.
Este elemento de las trenzas es más moderno, igual que estas cintas de colores que llevan aquí atrás, no se notan tanto, pero unas cintas de colores. Y hoy en día llevan esta camisa roja con pepas de colores. Y sinceramente me gustaba más la anterior, incluso podemos verla aquí con este señor mayor, que probablemente sea un cuadrillero, que lleva la camisa roja con pepas blancas. De pantalón, el pantalón es negro y llevan cotizas. Entonces aquí podemos ver que no ha cambiado realmente demasiado a través del tiempo. Amén de que hoy en día se utiliza la camisa roja con pepas con pepas de colores. Antes podemos ver la camisa era diferente, no se puede distinguir el color precisamente por la imagen en blanco y negro. Pero en general el pantalón siempre ha sido negro, siempre se llevan cotizas. Aquí podemos ver un elemento que yo no acabo de entender si se usa solo dentro de las cuadrillas o se usa en la procesión, como que a veces lo tienen y a veces no. Hay unos cuadrillos que lo tienen, otros no, que es lo que llaman el salchichón o una camisa larga, ¿sí? De manga larga, que llega hasta las muñecas, ¿sí? Y que se usa para que no se quemen, ¿sí? O para hacer más llamativo digamos, el atuendo. Algunos cuadrillos también utilizan calaveras de animales. Estos no son producto de la caza, calaveras y huesos, pero pues los huesos son para los collares. Me refiero más al tocado de plumas. Estos huesos y estos restos no son producto de la caza, para nada, son o herencias o cosas que se encuentran los vaqueros cuando van a la serranía o en los hatos, y son producto más de la recolección. En ningún momento se cazan animales para obtener partes de esto. Y quiero que vean en la parte derecha superior que llevan un huivo. Dentro de digamos, las chanzas y las bromas que hacían los cuadrilleros a la gente del común estaba esto. Llevaban incluso también micos, esto es una anaconda constrictora que se llama un huivo, o también los cachaceros, que es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente diapositiva, de hecho. En el pez decía que, por ejemplo, llevaban una maletica y metían ahí un nido de avispa y decían la gente meta la mano, ¿sí? O los mismos cachaceros hacían otros juegos que ya vamos a ver más adelante. Generalmente estos y los cachaceros, los guajivos y los cachaceros, se entienden como los grupos que más molestan o los más ruidosos, los más, digamos, hoy en día fiesteros, o los que se relacionan más con las personas que van a farrear, van a festejar de una manera muy particular, van a untarse carbón con melaza en las cuadrillas, cosa que les molesta a los cuadrilleros y a mucha gente, porque no le piden a uno permiso. Por ejemplo, uno va pasando por la esquina de los cachaceros y entonces dicen va limpio y todo el mundo le cae uno encima, ¿sí? Y lo pintan, los de negro, lo ven a uno nada. Entonces, mucha gente de aquí vaya es en ropa deportiva o en ropa viejita, porque saben que los van a volver nada. Y por último, tenemos la cuadrilla de los cachaceros, que representa a los esclavos africanos y a los afrodescendientes que poblaron la Orinoquía y pues en general América Latina. Su color es el negro por su color de piel, ¿sí? Vuelvo y digo, esto nace en una época colonial donde los prejuicios racistas estaban a flor de piel. Su caballo es negro, o a veces los pintan también, que siempre me pareció muy bonito, los pintan como cebras. Ellos mismos los pintan. Y su arma es el machete. Como pueden ver, este es uno va a preguntar, por ejemplo, sobre las cuadrillas, busca en Google cuadrillas de San Martín y le sale o un guajivo o un cachacero. ¿Por qué? Porque son los trajes más vistosos o más atractivos para la mayoría de la gente. De los cachaceros, específicamente porque todos los años cambia, siempre es diferente, no hay un traje de cachacero absolutamente igual año tras año. Incluso hay gente que los mismos cuadrillas, hay algunos cuadrillos que venden las máscaras, las hacen y las venden, y están hechas con residuos de animales, ¿sí? Y también incluso vegetales. Podemos ver al fondo que hay
uno que lleva un sombrero de paja todo pintado de negro. Esa pintura que llevan puesta es melaza mezclada con carbón, un carbón molido muy fino, y con eso se pinta. Llevan también cotizas, ¿sí? Como zapatos, pero en general su atuendo siempre es diferente. Aquí no se alcanza a ver muy bien, realmente me fue algo difícil encontrar fotos, pero en general hay unas en el portal virtual de la biblioteca Carranza, que son viejitas, son de los años, son de más o menos después de la violencia, en el 85, y el traje es exactamente igual. Por testimonios de los viejos que están en el plan especial de salvaguarda, se describe como hecho de harapos o hecho de, de ropa muy vieja, ¿sí? Realmente la blanca. Entonces, lastimosamente no pude encontrar fotos de esto, pero pueden buscarla en la biblioteca Carranza. Y esta me pareció interesante, que es una foto que se tomaron este año, ¿sí? Los cuadrilleros en la apertura del Torneo Internacional de Joropo, del Festival Internacional del Joropo, que se hizo este año, como les decía, en dupla con el Torneo Internacional del Joropo. Este que está aquí es el alcalde de San Martín. Y digamos que los trajes pues permanecen mayoritariamente igual. Me parece interesante, por ejemplo, este es don Darío Manrique, y lleva la túnica, el tocado lo lleva en rojo con blanco, ¿sí? De hecho, este año cuando él salió a cuadrillar, él salió a las cuadrillas, salió exactamente vestido así. También se nota los pantalones abombachados y cerrados en la parte de los tobillos, que están utilizando zapatos menos el cachacero, que está descalzo, y el guajibo que va en cotizas. Entonces, nada, esto ha sido todo por hoy. Les doy mis más sinceras gracias por escucharme, y si hay entre los que nos están viendo alguien interesado en esto, en este tema, que es una fiesta colonial con muchas representaciones muy interesantes. Incluso hay historiadores que decían que aquí no había, historiadores nativos de aquí, decían que aquí no había población negra, tampoco había población árabe, que aquí mandaron unas colonizaciones directamente de España y las mandaron a sentarse aquí por ser punta de colonización, y que por ello el fenotipo, dice el señor Alfonso, don Alfonso, que es un historiador aquí, él es politólogo egresado de la Universidad de los Andes, pero ha trabajado toda la vida en temas de historia, que el fenotipo del San Martín era blanco, boquiazul, es el fenotipo tradicional. Entonces, que las representaciones como tal de los moros, de los moros y de los cachaceros, es más una representación puramente del habla, de la tradición, o incluso de los prejuicios, podríamos decir, que había sobre estas tradiciones, sobre estas personas, sobre estos pueblos. Y los moros también. Entonces, quiero extenderles la invitación a todos los que quieran venir a investigar sobre cuadrillas, a todos los que quieran venir a trabajar también en San Martín, en las puertas abiertas, y siempre vamos a estar deseosos de poder trabajar con cualquiera que quiera trabajar con nosotros, especialmente porque los cuadrilleros están en proceso ellos quieren ser nombrados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ya son Patrimonio Inmaterial de la Nación desde el 2012. El Ministerio de Cultura los categorizó como Patrimonio Inmaterial de la Nación, después de haber presentado el PES y todas estas vueltas que hay que hacer para ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Nación. Pero están buscando ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y todos los trabajos que se hagan alrededor de ellos son muy bienvenidos. En internet hay un montón sobre todo de videos. Hay un documental muy interesante de Gloria Triana,
hay uno que hicieron hace poco la gente, los muchachos de la Nacional, y ahí va también del Canal 13, Señal Colombia. Digamos que material visual hay bastante, escrito no tanto, pero todo aquel que se quiera aventurar tiene las puertas abiertas de mi parte y de los cuadrilleros, también son personas muy amables. En la medida en que sea necesario, sus puertas, las puertas de este pueblo y las puertas para los investigadores están completamente abiertas. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por esta charla, por tu invitación. Esperamos tenerte en este espacio, que nos sigas acompañando. Y pues a todas las personas que nos ven, también los invitamos a que visiten el Museo de Trajes en su sede física en la calle 10, número 626. Y también pues a que estén pendientes de las redes sociales para que no se pierdan más conversaciones y más charlas. Muchísimas gracias, José Luis, por esta conversación, por esta charla. No, gracias a ustedes, muy amables.